se convierte en un proyecto transmedia. Explícanos qué cosa es eso. Así es, Marino. A partir de la necesidad que hemos definido todos los públicos, los decisores también, de información científica rigurosa en nuestros medios de comunicación, pues hemos presentado al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y también con el apoyo del Fondo Financiero para la Ciencia y la Innovación, un proyecto de comunicación transmedia de la ciencia, la tecnología y la innovación en Cuba. ¿Qué es esto? Bueno, Observatorio Científico pasa a ser en el transcurso de 2021 un programa de 27 minutos, pero no solo eso, sino que va a tener todo un despliegue en las plataformas digitales con la producción de contenidos propios y contenidos específicos pensados para cada plataforma. No es el mismo contenido el que publicas en Facebook que el que publicas en Twitter, que el que vas a poner en Instagram, por ejemplo, por citar algunas ideas de las que estamos manejando. Además de eso, este proyecto en el día de hoy pues empieza también a promover contenidos en inglés, porque durante 2020 nos dimos cuenta de que muchos públicos foráneos pues también querían acceder a la ciencia que se hace en Cuba, a las explicaciones que dan los científicos cubanos, por ejemplo con el caso del coronavirus, y muchas veces tuvimos que servir de mediadores y mandar mensajes y explicarles y decirles, y dijimos, bueno, aquí hay un público interesado al que también debemos llegar y al que también debemos transmitir el desarrollo de la ciencia cubana, las explicaciones desde Cuba, y esa es una de las características. Así que a partir de hoy, desde nuestras redes sociales, nuestros contenidos estarán también en inglés. Pero este proyecto transmedia, además del programa, de las plataformas digitales, pues va a tener un sitio web también, donde vamos a tener no solo los contenidos del programa, sino otro tipo también de contenido creado específicamente para este escenario. Y un tema muy importante es que los científicos cubanos van a tener un espacio para hacer divulgación científica. O sea, tampoco es lo mismo lo que publica un especialista en una revista de impacto a lo que puede compartir para un público general. Y aquí tenemos muy buenos científicos que además comunican muy bien la ciencia, y que esa puede ser una de las características de este sitio web, esa posibilidad de tener información científica contada en primera persona por nuestros científicos también. Al igual que la cultura, la ciencia suele establecer lazos importantes entre naciones que defienden proyectos sociales diferentes. ¿Qué lugar en ese sentido le ves tú al periodismo científico? El periodismo científico, yo creo que sobre todas las cosas crea o ayuda a conformar un esquema de pensamiento, una manera de explicarle a las personas, por ejemplo, en qué consiste el método científico, no dicho así, pero sí a la manera de pensar, de contrastar información, de tratar de analizar esas informaciones que tenemos y ponerlas en un contexto social, porque te decía antes que la ciencia y la tecnología son esos procesos sociales, y significa que van a estar influenciados también por situaciones económicas, por intereses políticos, y eso es perfectamente normal, por contextos sociales determinados, y todo esto yo creo que ayuda también de alguna manera a tender puentes entre diferentes naciones igual. Y pienso que también esto que te decía del proyecto, que va a estar en inglés, que vamos a tener contenidos en esas plataformas y demás, pues va a ayudar también, esperemos, es nuestro deseo, a conectar a científicos de diferentes lugares, a públicos de diferentes lugares que están interesados en estas temáticas científicas, independientemente del sitio geográfico en el que se encuentren, y que pueden tener ahí un punto de intercambio, de diálogo, que eso también es necesario en estos momentos, de debate, porque la ciencia no es plana, no es neutral, no es un escenario noble en el que no sucede nada, todo es muy sencillo. No, en la ciencia hay mucha polémica, y yo creo que este es un momento también de establecer diálogos, de establecer espacios de debate, de nexo, de intercambio, y en esto también puede ayudar este proyecto y la ciencia, con ese modo de pensar, con ese modo de mirar desde el punto de vista crítico para bien la realidad en la que vivimos. ¿Consideras que la ciencia y la labor que tú realizas despierta el interés suficiente en otros profesionales del periodismo en Cuba? ¿Crees que estamos viviendo un buen momento para el periodismo científico en nuestro país? Yo creo que sí, yo soy optimista en este momento. Creo que, a ver, el Observatorio Científico es un ejemplo en la televisión, digamos, ejemplo en el sentido, bueno, es uno de los productos comunicativos, pero hemos tenido muchos otros en diferentes medios cubanos, en prensa escrita, en las redes sociales también. Tenemos
el caso de Juventud Técnica, que ha ganado también unos espacios fabulosos durante la COVID-19, haciendo un trabajo de extremo rigor, y yo creo que los públicos también lo han visto. No obstante, pienso que es muy importante formar a nuevos periodistas científicos, y no solo periodistas, personas que puedan comunicar la ciencia. Puede ser también, por ejemplo, un diseñador. Bueno, como los diseñadores también se tienen que apropiar de los conceptos de la ciencia a la hora de hacer un diseño. Y por eso, como parte de este proyecto Transmedia, además de todo lo que les había contado, pues estará también una unidad docente, y es precisamente en alianza con la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, que este proyecto Transmedia incluye esa unidad docente para poder compartir experiencias, dialogar con otros profesionales de Cuba, pero también de otras latitudes, sobre las maneras en las que podemos nosotros abordar la ciencia en los medios, porque una cosa es cierta, es un tema de interés, es un tema que define la vida de un país, nuestra vida también como individuos, y es un tema que hay que abordar con rigor y desde el conocimiento. Entonces, nada mejor que establecer esos canales de diálogo, de intercambio y de saber en torno al periodismo científico, que yo creo que sí, que ha vivido un buen año dentro de lo posible en 2020, y que en 2021 va a recibir un impulso importante en Cuba, y pienso que también a nivel mundial. ¿Consideras que un hecho tan nefasto como la COVID-19, buscándole la parte buena desde el periodismo, ha robustecido esa labor de la ciencia en la prensa cubana? Yo pienso que sí, sobre todo, ya te decía, ha demostrado que las personas están interesadas en esos temas, y pienso también que ha permitido dar visibilidad a diferentes medios cubanos, periodistas, y que la ciencia en los medios es sumamente necesaria, y eso lo hemos visto en el contexto de la COVID, y es una experiencia importante que sacamos para implementar en 2021. Bueno, pudiéramos estar hablando con Diana hasta mañana, como pueden ver. Qué gusto haberte recibido en el programa hoy, para felicitarte, para desearte las mejores cosas y para agradecer todo lo que tiene que ver con el Observatorio Científico en nuestra televisión. Te envío un abrazo desde Las Tunas, Gianni López Brito, que te admira muchísimo, y también te envía toda su admiración y felicitación por tu trabajo, la periodista Paquita Armas Fonseca. Seguimos con Cubavisión, el canal de todos.